Muy buenos días, muy buenas noches también. Hoy veremos el tema 2, la sociedad y el Estado. En este tema vamos a ver algunos elementos importantes que son las conceptualizaciones principalmente de lo que es sociedad y política. Luego veremos la sociedad prepolítica, los procesos de institucionalización del poder, cómo se han ido dando. Veremos el Estado, el término de Estado y algunas definiciones desde el punto de vista de los diferentes representantes del pensamiento político. Es decir, vamos a ver las diferentes sociedades que se han dado y las formas de Estado durante, obviamente, el proceso histórico. Asimismo, veremos entonces en ese sentido cuáles son las características de las sociedades griegas, las sociedades romanas, o sea, las más antiguas. Veremos también qué sucede en la Edad Media y dónde aparece el Estado. Ya las características del Estado moderno, hacia obviamente también la desaparición del Estado absolutista del siglo XVII, teorías de la naturaleza del Estado, las teorías jurídicas, el Estado como objeto o establecimiento, y también veremos el Estado desde un punto de vista de relación jurídica y como sujeto de derecho. Entonces, en ese sentido, si alguno de ustedes tendría alguna observación o puntualizar algo, estamos dispuestos a escuchar. Bien, veremos entonces qué es la sociedad y obviamente algunos otros elementos que obviamente caracterizan. En un concepto lato, en un concepto normal, ¿no es cierto?, la sociedad se constituye como un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas, organización jurídica, o una práctica consuetudinaria que comparten las mismas culturas, además que tienen ciertos rasgos comunes, etc. Es decir, la sociedad del siglo XX es una sociedad ya obviamente establecida. En términos generales y en términos sencillos, ¿qué es la sociedad? La sociedad simple y llanamente es un conjunto de personas que están interactuando y están interrelacionadas entre sí y que tienen ciertos objetivos comunes, ciertos objetos comunes, tienen ciertas prácticas comunes, es decir, tienen un mismo idioma, tienen unas mismas costumbres, unos mismos usos, es decir, hacen una cultura, y esa cultura es lo que identifica a esta sociedad. ¿Cierto? La sociedad aymara, la sociedad quechua, la sociedad panameña, la sociedad salvadoreña, etc. Es decir, cada una de estas sociedades tiene su individualidad y tiene su identificación a través de los diferentes elementos que componen la cultura. Por eso se dice que sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por la cultura en común, con un cierto folclore, ciertos elementos compartidos, sus costumbres, estilo de vida, que se relacionan entre sí y en el marco de la comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son obviamente la sociedad de las personas, la sociedad de los humanos. Hay sociedades animales, pero lo que diferencia a estas sociedades con los hombres es precisamente su racionalidad. Estamos hablando de otro elemento importante, un elemento importante que ya modernamente vamos a establecer como la sociedad, ¿no es cierto?,
el sistema o conjunto de relaciones que establecen entre individuos y grupos, con la finalidad de construir ciertos tipos de colectividad estructurada. Creo que es importante, desde este punto de vista, determinar la pertenencia, la adaptación, la participación, el comportamiento, la autoridad, la burocracia, el conflicto, etc. Es decir, la sociedad va a ser un sistema que está interrelacionado entre sí, entre las partes, y esas partes obviamente son los individuos y grupos que se constituyen en una colectividad. Ahora, indudablemente, está en función de la estructura y las funciones de cada una de las organizaciones sociales o la misma sociedad. Tenemos que ver desde un punto de vista mucho más estructurado, ¿no es cierto?, a qué se refiere una estructura social. Por estructura social entendemos el orden u organización por la cual los miembros de la sociedad ocupan en ella un lugar especial y propio en el que actúan con vistas hacia un fin común. Todos nosotros somos componentes de una sociedad y obviamente el comportamiento, la actitud, las acciones que van a realizar son siempre dialécticamente opuestas, porque cada sujeto tiene su propia particularidad, aunque viva en conjunto. Entonces, en ese sentido, la sociedad siempre internamente tiene una especie de contradicciones, ¿no es cierto?, propias de su naturaleza, propias del hombre. Por eso, no obstante, no se olviden que Locke o también Hobbes, ¿no es cierto?, definían en la naturaleza del hombre como el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque precisamente está en constante, ¿no es cierto?, búsqueda de poder, de sobresalir, es decir, tiene una naturaleza bastante especial. Por eso se dice que el hombre es el lobo del hombre. El hombre es un ruin, el hombre es duro, el hombre es malvado, el hombre es perverso, el hombre es egoísta. Pero su naturaleza hace que sea un hombre contractual, es decir, que pueda pactar, que pueda hablar con el resto de las personas. Y es en ese sentido que se construyen ciertos elementos estructurales en la sociedad. Por eso se decía que a lo largo del siglo XVIII, la sociedad sufre una profunda transformación que obviamente se va a culminar en la mitad del segundo siglo con unos hechos trascendentales y hechos indudablemente que han marcado a la sociedad, que han marcado a la humanidad. Estamos hablando de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etc. Hitos que han ido estructurando cada vez más la sociedad hasta llegar a la que somos. Entonces, inicialmente en los siglos XVII, XVIII, XV, etc., la estructura social estaba dado por esos niveles, o sea, el rey o el monarca era uno de los principales, ¿no es cierto?, elementos de poder. Posteriormente, esa clase dominante, esa clase monárquica, también va a tener, ¿no es cierto?, un elemento que lo sostenía. Y ese elemento que lo sostenía indudablemente era la iglesia o el clero, que estaba integrado por sacerdotes, guías, papas, etc. Después de ello venía la llamada nobleza. La nobleza integraba obviamente a gente cercana del rey. El tercer estado era el pueblo, los artesanos, los trabajadores, la gente pobre, y era una base bastante grande. Fíjense que en la cúpula está un solo sujeto que es el rey. Ahora, indudablemente, tenemos algunos elementos que son genéricos. Hay algunas funciones que cumple la sociedad. Hay funciones en la misma sociedad, hay funciones genéricas y hay funciones específicas.
¿Cuáles son las funciones genéricas? Las funciones genéricas de la sociedad indudablemente son la reunión de las personas en el tiempo y en el espacio. Hay permanentemente reunión de las personas, ¿no es cierto?, que dinamizan, llevan adelante diferentes actividades que ponen, obviamente, en movimiento a todo ese cúmulo de personas. Ponen en movimiento, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, también estas personas están siempre en forma permanente, dinámica, en movimiento. O sea, siempre tienen que estar en un espacio terreno, de territorio. Otro elemento fundamental, o sea, una función genérica, es la comunicación. Sin comunicación no va a haber sociedad. Entonces, la comunicación entre las personas, entre los grupos, ¿no es cierto?, va a ser permanente. Y eso es lo que va a dar dinamismo, eso es lo que va a dar un proceso de desarrollo. Ahora, indudablemente tenemos algunas pautas comunes. Las pautas comunes del comportamiento. ¿Por qué hay pautas comunes de comportamiento? Porque precisamente hay una presión, ¿no es cierto?, de la sociedad. Hay una presión de las personas que requieren de que el comportamiento, de que las personas que componen en la sociedad necesariamente tengan un comportamiento, un determinado comportamiento, y aquí ya viene el concepto jurídico, ¿no es cierto?, para que estas pautas de comportamiento sean cumplidas por la misma sociedad. Entonces ya se va a ejercer, ya se va a necesitar de un elemento coercitivo que es la ley. Asimismo tenemos el sistema de estratificaciones y estatus. ¿Qué significa esto? Es decir, que cada persona, todas las personas, tienden a jugar un papel específico en la sociedad. Sean artesanos, obreros, trabajadores, empresarios, es decir, va a haber un gran abanico, ¿no es cierto?, de papeles que juegan en la sociedad. Y esos papeles que juegan en la sociedad van a crear ciertos niveles de diferenciación de uno a otro. Entonces cada uno o cada grupo, cada persona va a adquirir un cierto estatus, un cierto lugar en la sociedad. Y también obviamente va a haber una gran división de clases. ¿Por qué se va a dar la gran división de clases? Porque precisamente existe una diferencia, una contradicción interna entre los que tienen y los que no tienen, los explotados y los explotadores. Entonces se va a ver también una gran diferencia de clases, y esas son funciones genéricas de la sociedad. Hay algunas otras funciones específicas, indudablemente, ¿no es cierto? Es la reproducción, o sea, la renovación de los propios miembros. Cómo llegamos nosotros a reproducirnos para mantener nuestra sociedad, para que la sociedad no desaparezca. Otro de los elementos o las funciones específicas siempre es el cuidado de la socialización. Se cuida la socialización de tal forma que siempre están en función de desarrollar sus actividades dentro del marco del comportamiento ético de cada una de las personas, o dentro del comportamiento, ¿no es cierto?, de conducta que deben tener cada uno de los miembros. Las funciones específicas también de la sociedad es producir y distribuir los bienes y servicios para la misma sociedad, de tal forma que ésta pueda desarrollarse con los elementos importantes de satisfacer sus necesidades. Hay también diversas formas de religiones desde un punto de vista de la fe y de la moral. O sea, hay una diversidad de formas religiosas, hay una diversidad, ¿no es cierto?, de fe que pueden tener los ciudadanos o los miembros de la sociedad. No necesariamente tiene que haber un solo lineamiento. Hay muchos elementos que inducen a que las personas tengan ciertos elementos de fe. Y también obviamente existen grandes grupos sociales, grandes, pequeños, medianos grupos sociales, ¿no es cierto?, que van a tener diferentes actividades,
diferentes comportamientos y obviamente van a proveer